Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Los saluda su hermana Noemí Galván. Espero que estén pasando una tarde hermosa, acompañado de sus seres queridos. Algunos niños a lo mejor ya están en clases, ¿verdad? Pero bueno, los saludo con todo mi cariño. Les doy la bienvenida. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM. Gracias a los que también nos siguen por redes sociales. Muchísimas gracias. Bendecido sea. Les mando un gran abrazo, ¿verdad? Un gran abrazo. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, pero antes vamos a orar a Dios para recibir su dirección. Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos. Gracias te damos, poderoso Señor. Gracias, muchas gracias, Padre Santo, por esta tarde maravillosa, Señor, la cual nos permites, Padre Santo, una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Padre Santo, para exponer tu palabra. Gracias, Padre Santo, te doy gracias por todos los que ya están sintonizados, Señor. Te pido maravillosamente, maravilloso Dios, que tú seas bendiciendo, Señor, a cada niño, Señor, que se conecta, Padre Santo, a escuchar, Padre mío, tu palabra. Señor, toca sus corazones, Señor, toca sus vidas, impacta sus vidas, Padre Santo. Así, Señor, como cada persona adulta, Señor, que se conecte, Señor, al escuchar tu palabra, Padre, sea tocada, Señor, por tu palabra, Padre. Señor Dios Todopoderoso, te pido, maravilloso Dios, que sea tu Espíritu, Señor, en medio de este lugar, Padre. Que sea tu Espíritu, Señor, tocando mi vida, Señor, usando mi vida, Padre Santo, para exponer tu palabra, mi Dios. Señor Dios Todopoderoso, te pido que seas tú, Señor, en medio de este lugar, Padre, que seas el invitado especial. Señor, mi Dios, te pido, Señor, que tú seas, Señor, tocando nuestros corazones, preparando nuestra mente, Padre, para que tu palabra, Señor, sea, Señor, injertada, Señor, en el corazón de cada uno de los que escuchen tu palabra. Señor, te pido, Señor, que tú seas bendiciendo, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar en esta tarde nuestro tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es la lección número 2 y se llama Elegidos para servir. Hoy vamos a ver ese tema. Y nuestro tema está, bueno, agarramos el tema, está relacionado con nuestros capítulos de Jonás 1 y 2. Son 2 capítulos. No los leemos porque nos llevaríamos mucho más tiempo y no alcanzaría a darles el tema. Pero queda de tarea. No están muy largos los capítulos, pero sí me gustaría que los leyeran, ¿ok? O que les digan a sus mamis que se los lean a los niños que no pueden leer, pero los que ya saben leer pueden tomar su Biblia y buscar Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1 y 2. Ahí trata de lo que vamos a tratar, nuestro tema de hoy. Tomamos esa porción para tomar nuestro tema del día de hoy, ¿vale? Entonces queda de tarea Jonás 1 y 2, leerlo. Está muy hermosa la lectura, espero que la lean. Y nuestro versículo para aprender en esta semana se encuentra en Efesios 2:10. Escucha. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Ese es nuestro versículo que nos vamos a aprender en esta semana. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Miren, hoy aprenderemos, ¿verdad?
que fuimos puestos en esta tierra con un propósito, ¿verdad? En el tema anterior, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? El por qué creemos en un Dios creador. Y hablando sobre nuestro tema anterior, ¿sí hicieron las tareas que les dejé? ¿Investigaron lo que les dije? ¿Tomaron un tiempo y se fueron a dar una vuelta para observar la creación de nuestro Dios y darle las gracias, ¿verdad? Por, por la creación tan maravillosa que Dios hizo para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros gozáramos de ella. Las plantas, los árboles, ¿se acuerdan? Y también dijimos en la clase anterior que nosotros también fuimos creados por Dios, ¿verdad? Que fuimos su obra maestra, ¿se acuerdan? Hablamos también que fuimos creados, pero ¿para qué fuimos creados, verdad? Hablamos que fuimos creados para adorar a Dios, para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, para servirlo, ¿verdad? Entonces, fuimos creados con un propósito, ¿verdad? Hablamos en el tema anterior para eso, ¿verdad? Pues hoy aprenderemos el propósito por el cual estamos en esta tierra. Tú y yo estamos en esta tierra para un propósito, ¿verdad? Todos, absolutamente todos tenemos un propósito en esta tierra, ¿verdad? Y ese propósito, ¿verdad? Es para servir a Dios, para adorarlo, para alabarlo, pero para servir a Dios también, ¿verdad? Y además, ese propósito, ¿verdad? Sobre todo, es servir a otros, servir a Dios y servir a otros, ¿verdad? También ese es nuestro propósito, servir a otros, ¿verdad? Servir a otros, sirviendo a Dios y cumpliendo sirviendo a Dios y sirviendo a otros, estamos cumpliendo uno de los propósitos por los cuales, ¿verdad? Fuimos creados por Dios. Así que no estamos en esta tierra solo para respirar, para comer o para ocupar un espacio, ni tampoco nada más para divertirnos, ¿verdad? La vida no es todo diversión, no, ¿verdad? Ni tampoco estamos nada más para ocupar un espacio en esta tierra, ¿verdad? Ni para comer, así como los animalitos, ¿verdad? Que crecen, comen, se desarrollan, comen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Esa es la función de los animalitos, pero nosotros no. Nosotros nacimos y fuimos creados y nacimos para un propósito. Tenemos un propósito en esta tierra, ¿verdad? No nada más para estar ocupando un lugar en esta tierra, ¿verdad? No. Mira, Dios nos formó con un propósito especial, ¿verdad? Mira, en Marcos 16, 15 al 16 nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, primero, Dios nos eligió para darnos la salvación. Ese fue uno de los propósitos de Dios y fue un plan maravilloso para toda la raza humana, ¿verdad? Dios nos eligió para darnos salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y aparte nosotros tenemos que decidir aceptarlo, ¿verdad? La salvación es para todos, ¿verdad? Es universal, es para todos. Dios pensó en todo el mundo, no nada más para un montoncito o para ciertas personas o para cierto país o para cierto tipo de personas, no. Dios planeó el propósito de la salvación, Él la planeó para todos, ¿verdad? Todos estamos incluidos en ese plan maravilloso que es la salvación, ¿verdad? A lo que vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A salvarnos de la condenación, ¿verdad? Del pecado, de la muerte eterna, ¿verdad? Todos estamos incluidos en ese plan maravilloso, pero la decisión es de cada uno aceptarla o no, ¿verdad? Mira, la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 1:9, escucha, dice, ¿quién nos salvó? Quien nos salvó y nos llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, de los tiempos de los siglos. Entonces, nosotros estuvimos en el corazón de Dios mucho antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Estábamos en el corazón de Dios, ¿verdad? Por eso cuando creó el mundo, ¿verdad? Ya estaba en el corazón de Dios el crear al ser humano, ¿verdad? Y darle su amor y amarlo, ¿verdad? Porque creó todo, lo vimos en la clase anterior, todo lo que él creó, ¿verdad? Pero también en el corazón de Dios estaba el crear al ser humano, ¿verdad? Estaba el darle su amor al ser humano y poder estar conviviendo con él y tener comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, desde antes de todo, entonces ya estábamos en el corazón de Dios, ¿verdad? La raza humana ya estaba en el corazón de Dios, ¿verdad? Y cuando el hombre falló y desobedeció a Dios, entonces creó un plan también donde todos estuviéramos incluidos, ¿verdad? Entonces, estuvimos desde antes de la fundación de Dios, estuvimos en la mente de Dios y en el corazón de Dios, ¿verdad? Todos estamos en el corazón de Dios, ¿verdad? Y el plan de la salvación fue para todo ser humano, ¿verdad? Pero todos tenemos que elegir si aceptarlo o no. Así como Adán y Eva tuvieron su decisión de obedecer o desobedecer cuando Dios les dijo, todos esos árboles pueden comer de todas esas frutas. Imagínate cuántas frutas hermosas no habrá habido allí en el jardín del Edén, ¿verdad? Muchos mangos preciosos, manzanas, frutas preciosas, ¿verdad? Y muchos árboles frutales. Y solamente una condición les había dado el Dios, ¿verdad? Les había dicho Dios, pueden comer de todos estos árboles, pero aquel árbol no vayan a comer de él, porque del día que de ellos coman, morirán. Y mira que después de haber tenido tantos árboles frutales, ¿verdad? Ellos aceptaron desobedecer a Dios. Tenían la misma opción que hoy tenemos nosotros, aceptar a Jesús o no aceptarlo. El hombre tuvo la opción de obedecer o desobedecer. Y él optó por obedecer, por desobedecer, ¿verdad? Si Dios nos hubiera creado como máquinas, ¿verdad? El hombre hubiera hecho lo que Dios hubiera querido, ¿verdad? Pero Dios le dio la opción de obedecer o desobedecer. Así que desde el principio, el hombre tenía la opción de obedecer o desobedecer, ¿verdad? Él tenía la opción de permanecer en el jardín del Edén para toda la vida y permanecer ahí siempre, ¿verdad? Con una comunión directa con Dios o desobedecer y tener la muerte espiritual, ¿verdad? Y él escogió la mala, ¿verdad? Así ahora nosotros, al enviar Dios a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Para podernos salvar, ¿verdad? De la condenación eterna y poder volver a tener esa comunión que el hombre había perdido en el jardín del Edén, ¿verdad? Nosotros tenemos también lo mismo que Adán y Eva. Tenemos dos opciones, ¿verdad? Aceptar la salvación o no aceptarla. Aceptar el sacrificio de Jesús o no aceptarlo, ¿verdad? Obedecer o no obedecer también. También nosotros podemos tener esas dos opciones, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, nosotros cuando fuimos salvos, ¿verdad? No fuimos salvos por obras, no tuvimos que hacer absolutamente nada para poder obtener la salvación. Cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador, ¿verdad? Me hicieron la pregunta, me presentaron el plan de salvación, aún cuando yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Aún cuando yo nací en un hogar cristiano, tuve que tomar mi decisión, tuve que tomar mi decisión.
Mamá no me dijo, ay, tienes que tomar la fuerza porque yo soy cristiana. No, yo tuve que tomar mi decisión de aceptar a Jesús como mi único y suficiente Salvador y tuve que bautizarme para volver a ser una mujer nueva, ¿verdad? Entonces tuve una elección, ¿verdad? Tenía la opción de elegir mi camino por el que yo quisiera tomar o, o, o irme por el camino que yo quisiera, ¿verdad? Mamá me dio la opción, dijo, hija, yo te presento el plan de salvación, ¿verdad? Y a cada uno de mis hermanos fue presentado el plan de salvación y cada uno tomó su decisión, ¿verdad? No nos los impusieron, nosotros tomamos nuestra decisión y yo tomé la decisión de aceptar el sacrificio de Jesús. Y no hice nada para aceptarlo, no hice nada para ser salva. Ya Jesús lo había hecho todo, ¿verdad? No tuve que hacer algunos ritos o que hacer algunas mandas para poder, ¿verdad? Aceptar la salvación de Jesús y pedirle a Jesús que entrara en mi corazón, ¿verdad? Él no tuve que hacer nada. Fuimos salvos, ¿verdad? Por la sangre de mi Señor, por el sacrificio de Jesús. Él hizo todo en la cruz, ¿verdad? Y yo no tuve que hacer nada, ¿verdad? No tuve que hacer nada. Así que la salvación no es por obras. Jesús ya lo hizo todo, ¿verdad? Así que cada uno de nosotros tiene un lugar, ¿verdad? Nosotros somos salvos, ¿verdad? Y no tenemos que hacer nada. Ya fuimos salvos, ya acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador, ¿verdad? Acepté su sacrificio en la cruz, acepté, ¿verdad? Y creo que Jesús resucitó y que está en los cielos a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Y una vez que nosotros aceptamos y que somos salvos, ¿verdad? Entonces, mira, escucha, cada uno de nosotros entonces tiene un lugar en esta tierra, tiene un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir en esta tierra. Y al cumplir con el propósito por el cual fuimos creados y fuimos elegidos por Dios para estar en esta tierra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un gran valor y un significado ante Dios, ¿verdad? Cuando nosotros elegimos, ¿verdad? La salvación, el plan perfecto que Dios tuvo para la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Acepto servir a Jesús, acepto la salvación en mi corazón y acepto a Jesús en mi corazón y después acepto el servir a Dios, ¿verdad? Acepto el propósito por el cual, ¿verdad? Vine a esta tierra, el ser salva por mi Señor Jesús y después servir a Dios, ¿verdad? Con todo mi corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos esto que Dios nos está ofreciendo, entonces tenemos un gran valor y un gran significado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y entonces, una vez que hemos sido salvos, ¿verdad? Entonces Dios intenta usarnos, ¿verdad? Intenta usarnos en sus planes. ¿Y cuáles son sus planes? El que nosotros obedezcamos, en que lo amemos, en que lo busquemos, ¿verdad? En que, en que hagamos la función por la cual fuimos elegidos por Dios, ¿verdad? Porque nuestro corazón fue sensible a su voz, fue sensible a su llamado, ¿verdad? Fue sensible a su sacrificio, ¿verdad? Y entonces nuestro corazón, ¿verdad? Está dispuesto a aceptar el sacrificio que nuestro Dios Todopoderoso hizo en la cruz para que nosotros fuéramos salvos, ¿verdad? Y entonces Él, una vez que nosotros somos salvos, ¿verdad? Entonces Él tiene una misión para ti y para mí, ¿verdad? Él tiene una misión para nosotros, ¿verdad? Y tiene un ministerio y una misión para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que le sirvamos. Además, Él nos dejó el ejemplo, ¿verdad?
cuando Él estuvo aquí en la tierra. En Mateo 20:28, escucha, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por todo el mundo. Él dio su rescate por todos, ¿verdad? Y vino a este mundo antes de morir. Él sirvió, Él no vino a que lo sirvieran, ¿verdad? Él vino a servir. ¿Se acuerdan cuando vimos en las lecciones que estuvimos viendo sobre la vida de Jesús? Vimos en su ministerio, ¿verdad? Que Él vino a servir, Él servía a la gente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les lavó los pies a los discípulos o sus discípulos? ¿Verdad? Y aparte él anduvo de pueblo en pueblo llevando las buenas nuevas, ¿verdad? Llevando la salvación, pidiendo que los hombres se arrepintieran de sus malos caminos, ¿verdad? Para que limpiaran su corazón de sus malos caminos. Y él anduvo sirviendo, él anduvo caminando pueblo tras pueblo, lo estuvimos viendo en su ministerio, ¿verdad? Él vino a servir. Y entonces ahora a nosotros nos corresponde servir a Jesús. Una vez que aceptamos su sacrificio, entonces servimos por amor, ¿verdad? Por amor, no por obras, porque Dios ya hizo todo en su sacrificio, ¿verdad? En esa cruz terrible en donde Él murió y hasta la última gota de su sangre fue derramada por toda la humanidad, por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, lo servimos por amor, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a servir, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, si nosotros por gracia recibimos la salvación, entonces, por gracia, tenemos que servir a otros y llevar el evangelio, ¿verdad? Debemos de ir a decirle a esa gente las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Las buenas nuevas que tiene Dios para cada ser humano, ¿verdad? El ser salvos, el aceptar su muerte, el aceptar su resurrección y el saber que una vez que nosotros somos salvos, ¿verdad? Obtenemos vida eterna y tenemos una gran promesa de que Dios volverá por nosotros y que nos está preparando un lugar allá en los cielos para que nosotros vayamos a vivir con Él eternamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos algo maravilloso, ¿verdad? Y algo eterno, ¿verdad? La salvación, ¿verdad? Una vez que tú aceptas a Jesús en tu corazón, tenemos vida eterna, ¿verdad? Y entonces, cuando ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces servimos a Jesús, no para que nosotros obtengamos algo de Jesús, porque Dios ya hizo todo. Nosotros servimos a Jesús porque le amamos, porque queremos que servirle, porque le queremos agradar, ¿verdad? Porque queremos que Él esté feliz, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Estamos contentos de que aceptamos su sacrificio con amor, ¿verdad? Y que todo lo que hacemos es por amor, ¿verdad? Todo el servicio que hacemos para Dios es por amor, no para que Dios nos dé algo, no para que obtengamos algo de Dios, ¿verdad? Sino porque lo hacemos por amor, ¿verdad? Entonces, así que recuerda que entonces somos una obra de arte hecha a mano, ¿verdad? Por Dios. Y Él nos hizo y nos formó para que le sirviéramos y para que le amáramos y para que le obedeciéramos. Eso fue el propósito principal de nuestro Dios, para que fuéramos salvos, ¿verdad? De la condenación, para que le sirvamos y para que le obedeciéramos, ¿verdad? Y para tener una vida en abundancia, ¿verdad? Mira, hoy te voy a narrar una historia, ¿verdad? Una historia de un hombre, de un personaje de la Biblia que fue elegido por Dios para una gran misión, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros somos elegidos para una misión en esta tierra, ¿verdad? Y necesitamos estar atentos y abrir nuestros ojos y leer la palabra de Dios para saber cuál es el plan que Dios tiene para mi vida, ¿verdad?
Dios nos dotó de muchos dones, ¿verdad? Para poderlo servir, ¿verdad? Entonces, en esta historia que te voy a narrar, ¿verdad? Es de un personaje de la Biblia que fue elegido por Dios, ¿verdad? Para una misión, pero ¿qué crees? Que desobedeció a Dios. Pero al desobedecer tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Bueno, pues la historia que te voy a narrar hoy se encuentra en Jonás capítulo 1 y 2, ¿verdad? Y mira, dice nuestra historia de hoy que hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Dios necesitaba a un hombre valeroso, a un hombre valiente, ¿verdad? Para realizar una gran misión. Y entonces, él eligió a Jonás, hijo de Amatai, para esa tarea. Dios quería que Jonás fuera a la ciudad de Nínive. ¿Y por qué quería Dios que fuera Jonás a que predicara, ¿verdad? La palabra de Dios, que fuera a Nínive, ¿verdad? ¿Por qué quería que fuera a esa ciudad llamada Nínive? Bueno, porque esta ciudad Nínive estaba corrompida, ¿verdad? Hacían muchas cosas malas delante de Dios, ¿verdad? Muchas cosas que desagradaban a Dios, ¿verdad? Y que él y que él estaba enojado por esa ciudad, ¿verdad? Y él quería salvarlos, ¿verdad? Y entonces él buscó a una persona para que fuera a hablarle de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que esa ciudad fuera salvada, ¿verdad? Él quería que esa ciudad fuera salva, que se arrepintiera de sus malos caminos, ¿verdad? Porque esa ciudad solamente hacía lo malo ante los ojos de Dios, hacían muchas cosas corruptas, ¿verdad? Y Dios quería que esa ciudad se arrepintiera. Y entonces entre toda la gente que él veía, ¿verdad? Eligió a uno. Y ese hombre se llamaba Jonás, ¿verdad? Y entonces él quería que fuera a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? A esas personas de esa ciudad para que se arrepintieran de sus malos caminos, ¿verdad? Y se salvaran y conocieran a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué crees? A Jonás no le gustó nada esta idea. ¿Y sabes qué hizo? Bueno, pues tomó sus cosas, tomó la decisión de desobedecer a Dios, tomó sus cosas, ¿verdad? Empacó todo, todo, y entonces, ¿verdad? Partió, se fue y tomó otro destino. En vez de ir a Nínive, a donde Dios lo estaba mandando, él tomó un barco que iba rumbo a la ciudad de Tarsis. ¿Te das cuenta? Él tomó un barco, pero no fue a Nínive como Dios lo había mandado. Él tomó otra dirección, ¿verdad? Se fue a Tarsis, iba rumbo a Tarsis, ¿verdad? Pero cuando él se metió al barco, ¿verdad? Tomó un barco que iba rumbo a la ciudad de Tarsis. Entonces, él eligió huir de Dios, ¿verdad? Él tenía una misión que Dios le estaba poniendo en sus manos, ¿verdad? Él le dijo a Jonás por la misión en la que él estaba en esta tierra. Jonás estaba en esta tierra para una misión que Dios tenía exclusivamente para él, ¿verdad? Él fue elegido para una misión especial en esta tierra y era ir a predicar a Nínive para que ese pueblo se arrepintiera de sus malos caminos y de sus malas decisiones. Y Dios quería que se salvaran, ¿verdad? Pero necesitaba a una persona para que fuera a llevar la palabra de Dios y le hablara a ese pueblo que estaba haciendo cosas malas y que era necesario que se arrepintieran de sus malos caminos. Y si no se arrepintieran, ellos tendrían que morir, ¿verdad? Pero por eso Dios estaba mandando a Jonás. Pero Jonás no le gustó la idea de Dios, ¿verdad? Y entonces él tomó una decisión
incorrecta, ¿verdad? Se fue, tomó sus cosas, empacó y cuando vio un barco se subió a él, un barco que iba a una dirección que no era la dirección a que Dios lo había mandado, ¿verdad? Ese barco iba a la ciudad de Tarsis, ¿verdad? Y entonces Jonás se subió al barco, se acomodó, ¿verdad? Y decidió elegir huir de Dios y de la misión, ¿verdad? De la que Dios le tenía destinado, ¿verdad? Y entonces al entrar al barco, Jonás, ¿verdad? Descendió hasta el fondo del barco. Y estando ahí en el fondo del barco, muy cómodo, se acostó y se durmió profundamente, sin pensar en lo que iba a suceder mientras él dormía cómodamente, olvidándose de lo que Dios le había mandado, ¿verdad? Se olvidó de todo y se durmió profundamente, sin pensar lo que estaba por suceder. ¿Y sabes qué sucedió? Bueno, pues mientras él dormía profundamente, ¿verdad? De pronto comenzó una tempestad muy fuerte, una tempestad muy grande, ¿verdad? De manera que el barco se movía de un lado para otro lado, de un lado para el otro lado. El aire y la tempestad movía el barco tan fuerte que no podían controlarlo los tripulantes ni el capitán, ¿verdad? No podían, todos se iban para un lado y para otro lado, y todos esos hombres estaban atemorizados y con temor de que algo les fuera a suceder, ¿verdad? Y era tan grande la tempestad, ¿verdad? Que no podían controlar el barco, ¿verdad? Ni el capitán ni los tripulantes. Y era movido de un lado por el otro, ¿verdad? Con vientos y fuertes olas del mar, ¿verdad? Pero todos los que estaban a bordo comenzaron a desesperarse y a tener miedo de que fueran a morir, ¿verdad? Y entonces empezaron a tirar cosas, desesperarse, ¿verdad? Y empezaban a tirar cosas, ¿verdad? Para que el barco se aligerara. Ellos pensaban que a lo mejor porque llevaban muchas cosas, pues el barco estaba pesado, ¿verdad? Y pensaban ellos aligerar el barco, ¿verdad? Y todos ellos empezaron cada uno también a clamar y a rezar a sus dioses, ¿verdad? Pero ellos veían que no podían ni con sus rezos calmar la tempestad, ¿verdad? Y empezaron a tirar muchas cosas al mar a fin de quitar peso al barco. Pero nada de eso servía, ni sus rezos a sus dioses, ni tirando cosas al mar, ¿verdad? La tempestad y las olas fuertes continuaban moviendo el barco, ¿verdad? Y solamente esto aumentaba el terror de los tripulantes, ¿verdad? No podían hacer nada. Todo eso seguía y aumentaba más el terror de los pobres tripulantes, ¿verdad? Pero entonces, entonces, en el momento que el capitán baja hacia la borda, ¿verdad? Hacia el barco, porque el barco tenía todavía un lugar más abajo, ¿verdad? Un compartimiento más abajo. Entonces el capitán cuando baja hacia la parte baja del barco, se da cuenta que hay alguien durmiendo ahí, ¿verdad? En el barco. Y entonces empieza a mover a Jonás y le dice, ¡hey tú, dormilón! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? ¿No sabes lo que está pasando en el barco? ¿No te das cuenta? ¿Por qué no le pides a tu Dios y le clamas a ver si esta tormenta se para, ¿verdad? Y este Jonás, fugitivo, el gran fugitivo Jonás, ¿verdad? Estaba ahí todo dormilote, muy tranquilote, ¿verdad? Mientras todos estaban desesperados por la tormenta, ¿verdad? Pero el capitán, ¿verdad? Lo despierta y le dice, hey, tú, dormilón, despierta, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Y entonces Jonás le empieza a decir todo lo que sucedió, ¿verdad?
Y entonces el capitán se da cuenta que Jonás era el culpable de lo que estaba sucediendo en esos momentos, ¿verdad? Porque Jonás le empieza a decir, ay, no se preocupen, yo soy el objeto, ¿verdad? Yo soy el culpable de lo que está sucediendo. Porque ¿sabes por qué, capitán? Porque Dios me envió a una tarea, me eligió para ir a hacer una tarea y no le obedecí. Jonás conocía a Dios, ¿verdad? Jonás conocía lo que sucedía cuando desobedecía a Dios. Por eso él se dio cuenta que lo que estaba pasando en ese barco era por su culpa. Por eso en cuanto el capitán lo despierta, sabe, ¿verdad? Que él era el culpable, ¿verdad? ¿Y sabes qué sucede entonces, verdad? Jonás es lanzado al mar, ¿verdad? Y él les dice, échenme al mar, yo soy el culpable, échenme al mar, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Cuando Jonás, cuando el capitán se da cuenta de que este hombre estaba huyendo de Dios, ¿verdad? Entonces le dice, pues clama a Dios, clama a tu Dios para que esto se calme, ¿verdad? Y entonces Jonás es arrojado al mar. Y enseguida la tempestad, en cuanto Jonás es arrojado al mar, la tempestad se para, el barco se queda quieto, ¿verdad? Y los tripulantes y el capitán se quedaron asombrados, ¿verdad? Y vieron que el Dios de Jonás era poderoso, ¿verdad? Yo me imagino que esa tripulación, ¿verdad? Creyó en ese Dios todopoderoso y sus vidas no fueron las mismas, ¿verdad? El capitán y sus tripulantes, a partir de ese momento, sus vidas fueron cambiadas, fueron diferentes, ¿verdad? Cambiaron el rumbo de sus vidas porque conocieron a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que era el dueño de todo, ¿verdad? Y que Él puede y que puede tener, ¿verdad? El poder para poder darle la orden, ¿verdad? A los tiempos. Él le había dado la orden, ¿verdad? Al clima de que sucediera una tempestad. Mandó él una tempestad. ¿Para qué? Para que le diera una lección a Jonás, ¿verdad? Por su desobediencia. Y entonces cuando es arrojado al mar, ¿verdad? Inmediatamente cesa la tempestad y el capitán y los tripulantes siguieron su viaje a Tarsis. Pero Jonás estaba en problemas, porque al ser arrojado, ¿verdad? Dios había preparado un gran pez para que se lo tragara por su desobediencia, ¿verdad? Y entonces cuando Jonás fue tragado por un gran pez, ese pez lo mantuvo en su vientre 3 días. 3 días. Imagínate estar en el vientre de un gran pez. Pero la ballena tenía la orden de Dios de no tragárselo. Solamente estaba dentro del vientre, de la pancita del pez, pero tenía la orden de no tragárselo, solamente de guardarlo en su vientre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es tan poderoso nuestro Dios todopoderoso que todo, Él tiene el control de todo, ¿verdad? Y todos le obedecen, ¿verdad? La tempestad le obedece, el sol le obedece, la luna le obedece, los animales le obedecen, ¿verdad? Dios tiene el control de todo porque Él es el creador de todo. Lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Dios es el creador de todo y sustenta la creación porque Él es el dueño de todo. Y todos le obedecen. Y Dios le había dado la orden a ese gran pez que se lo tragara, ¿verdad? Porque no se lo tragó, no lo masticó ni nada, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que hace una ballena cuando se traga a un hombre. Yo creo que todos hemos visto alguna película cuando una ballena se traga a un hombre, se lo come, ¿verdad? Y empieza a salir la sangre y se lo traga y le empieza a quitar sus extremidades, ¿verdad? Pero este gran pez tenía la orden de Dios de que no le hiciera daño a Jonás, solamente que lo mantuviera en su vientre. Y estuvo 3 días
en el vientre del gran pez Jonás. Pero después de los 3 días, Jonás empezó a clamar a Dios. Clamó a Dios, oró a Dios, ¿verdad? Yo me imagino que ha de haber dicho, Señor, perdóname, fui desobediente, perdóname, tú eres Dios todopoderoso. Y al darse cuenta que el pez no lo tragaba, ¿verdad? Que estaba completo dentro del pez, ¿verdad? Y dicen que estaba el pez come algas, ¿verdad? Y dice la historia de Jonás que estaba enredado entre algas, ¿verdad? Entre lo que estaba dentro de la panza del pez, ¿verdad? De lo que había comido ese pez. Estaba lleno de todos de todo lo que había dentro del animal, de lo que había tragado, ¿verdad? Y decía que estaba envuelto entre todas esas cosas dentro del pez, ¿verdad? Y yo creo que en medio de todo eso, Jonás estaba también maravillado de que él estaba completo dentro del pez de la ballena, ¿verdad? Aún de haber sido desobediente, Dios estaba teniendo clemencia con él, ¿verdad? Él estaba a borde de la muerte, ¿verdad? Pero Dios, aún así, lo cuidó, porque Jonás tenía que hacer, tenía que cumplir lo que Dios le había dicho, para lo que él había sido creado y para lo que Dios lo había elegido para estar en esta tierra. Y tenía que cumplir con lo que Dios le había ordenado, ¿verdad? Y ahí dentro del pez entonces Jonás empezó a clamar a Dios. Y Dios, nuestro Padre amoroso que escucha nuestras oraciones, tuvo misericordia de él y escuchó su oración. ¿Te das cuenta? Entonces debemos de creer que Dios escucha nuestra oración, porque Él escuchó la oración de Jonás. Y después de que escuchó la oración de Jonás, volvió a darle una orden. Dios al pez le dijo que lo vomitara y el pez vomitó a Jonás completito. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso y qué poderoso es nuestro Dios, que todo le obedece, ¿verdad? Dios es el creador de todo y todos le obedecen, los animales, todo, la creación, los climas, todo, obedecen la voz de su Dios que los creó, ¿verdad? Y entonces cuando Jonás clama a Dios, él lo escucha y entonces le da la orden a la ballena que lo vomite, ¿verdad? Y entonces la ballena lo vomita, ¿verdad? Y entonces, ni tardo ni perezoso, ¿verdad? Jonás se levanta, se limpia, se asea, ¿verdad? Y inmediatamente va y obedece a Dios, ¿verdad? Se recupera, se levanta y obedece inmediatamente a Dios y se va a la ciudad de Nínive. Y entonces empieza a predicarle a toda esa gente de Nínive, ¿verdad? Y al oír la prédica, ¿verdad? Al oír lo que Dios le había mandado a Jonás que le dijese al pueblo que se arrepintiera de sus malos caminos, porque si no, iban a sufrir las consecuencias, que iba a destruir su ciudad y que iban a morir junto con toda su ciudad, si no se arrepentían de sus malos caminos, ¿verdad? Y entonces empieza a predicar eso, Jonás, arrepiéntanse de todo lo malo que están haciendo, porque están ofendiendo a un Dios todopoderoso. Y Dios está enojado por la actitud que ustedes están tomando. Y Jonás empezó a predicarle a toda esa gente, ¿verdad? Y entonces, cuando escucha a la gente de Nínive, la prédica y todo lo que Jonás estaba diciéndoles, lo que Dios le había dicho que les dijera, la gente empezó a sentirse triste de todas las cosas que estaban haciendo, porque eran cosas tremendas, sucias, ¿verdad? Unos robaban, otros mentían, otros mataban, otros hacían cosas incorrectas, horribles delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y entonces empezaron a compungirse, empezaron a ponerse triste, ¿verdad? Y arrepentirse de todas esas cosas horribles que estaban haciendo delante de Dios.
Y entonces empezaron a decirle a Jonás, ¿verdad? Sí, me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Pues pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios de todas sus maldades y Dios los va a perdonar. Pero si no se arrepienten, morirán, ¿verdad? Y entonces toda la ciudad de Nínive, a una, se arrepintieron y clamaron a Dios Todopoderoso y le pidieron perdón por sus malos comportamientos, ¿verdad? Y entonces Dios escuchó al pueblo de Nínive, y fueron salvos. Y Dios perdonó a toda esa ciudad de Nínive, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Jonás había sido elegido por Dios para una gran misión. Y esa gran misión era que toda una ciudad se arrepintiera de sus pecados, ¿verdad? Y aceptaran a un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y esa ciudad se arrepintió de corazón. Se arrepintió de corazón, porque si Dios hubiera visto que esa ciudad no se hubiera arrepentido de corazón, porque acuérdense que Dios conoce nuestro corazón y Él sabe si verdaderamente tenemos un arrepentimiento genuino o no, o nada más lo estamos haciendo para no recibir un castigo, ¿verdad? Pero Dios, que Dios todo lo ve, se dio cuenta que el arrepentimiento de esa ciudad era verdadero y los perdonó, perdonó toda una ciudad, ¿verdad? Por la obediencia de un hombre, ¿verdad? Después de desobedecer, tuvo que obedecer a Dios, pero primero recibió las consecuencias. Entonces se dan cuenta lo que implica desobedecer a Dios. Tenemos consecuencias, ¿verdad? No nada más es de desobedecer y ya. No. Siempre que desobedezcas una orden, ya sea de Dios, de tus padres, de tus maestros, de tus jefes o de alguien superior a ti, siempre vas a tener consecuencias. Siempre. Así también cuando hagas cosas malas, siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? Así como Jonás tuvo sus consecuencias por desobedecer. Pero Dios, en su infinita misericordia, tuvo misericordia de él, ¿verdad? Y le dio la oportunidad de vida para poder, para poder, para poder obedecer la orden que Dios le había dado, ¿verdad? Y para obedecer, para lo cual él había sido elegido, ¿verdad? Dios tenía algo especial en su vida para este hombre y era el predicarle a una ciudad para que se arrepintiera. Y él cumplió, ¿verdad? Su función, su propósito, para lo cual Dios lo había elegido, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Así que, sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, por elegir desobedecer y oír a Dios, estuvo al borde de la muerte nuestro pobre Jonás, ¿verdad? Y huir de Dios. Tampoco podemos huir de Dios. Nadie puede huir de Dios, nadie. Los ojos de Dios están en todo lugar, ¿verdad? Y cuando Dios tiene algo, cuando Dios tiene algo para ti y te elige para hacer algo, tú tienes que cumplir con eso. Y acuérdense que entonces decíamos al principio que nosotros no fuimos creados por casualidad, ¿verdad? Dios nos creó para algo. No estamos en esta tierra nada más para un, para cumplir, para comer, vivir, morir, ocupar un espacio, ¿verdad? Divertirnos. No, no fuimos creados para eso nada más. Dios nos da la oportunidad para poder hacer todo eso, ¿sí? Pero nuestra vida tiene una función, tiene un propósito especial para Dios, ¿verdad? No nada más el de divertirnos y el de cubrir un espacio en esta tierra, ¿verdad? No, todos fuimos elegidos para Dios para ser salvos por medio del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer entonces para no morir?
¿Qué tenemos que hacer? Mira, dice en Isaías 45, 22, escucha, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no morir? Así como la ciudad de Nínive. ¿Qué tuvo que hacer Nínive para no morir? Mirar a Jehová, mirar a Dios, ¿verdad? Dice, miradme a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra. Entonces, la salvación es para todos, ¿verdad? La salvación es para todos, dice Dios, miradme a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, ¿verdad? Porque no hay otro Dios, no hay más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no morir eternamente? Aceptar el plan de salvación, mirar a Jesús y aceptar su sacrificio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, para no morir nosotros eternamente, como la ciudad de Nínive, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Dios, mirar a Jesús, mirar y decirle, Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Acepto tu muerte en el madero, Señor. Acepto tu sacrificio. Acepto tu sacrificio que hiciste por mí. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, como mi único Dios, como mi único Salvador, como mi único intermedio, como mi único y suficiente Dios, ¿verdad? Porque dice Isaías 45, 22, miradme a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Verdad? Y sabes, cuando elegimos ser salvos por Dios, ¿verdad? Dios nos da vida eterna, ¿verdad? Tenemos vida eterna. Y sabes, cuando elegimos a Dios salvarnos, ¿y sabes cuándo Dios eligió salvarnos de la muerte eterna? Mira, en Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuándo fuimos elegidos por Dios para ser salvos? ¿Cuándo fuimos elegidos? Desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque nos escogió Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, nosotros estuvimos en el corazón de Dios y en la mente de Dios desde mucho antes de que Dios creara la tierra, ¿verdad? Porque después de que creó todo, ¿verdad? Dijimos que creó todo con su voz, pero después creó al hombre con sus manos preciosas. Estábamos en el corazón de Dios, ¿cierto o no? Fuimos pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él nos escogió desde antes del mundo para que el hombre fuese salvo, ¿verdad? Imagínate que hubiera escogido a los animales, ¿verdad? Pudo haber escogido a los animales para que fueran salvos por siempre, pero escogió al hombre. De toda su creación, escogió al hombre para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el pensamiento de Dios, ¿verdad? Por eso envió a su Hijo Jesús, para que fuésemos salvos, para que Dios nos limpiara del pecado, de toda nuestra inmundicia, de todo lo que hay en nuestro corazoncito, de la mentira, de la desobediencia, de los robos, de todo eso, para que vivamos delante de Dios sin mancha delante de Él. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y sabes cuáles son los motivos por los cuales Jesús nos eligió para que seamos de Él? Bueno,
Pues mira, uno de los motivos que Dios tuvo para que nosotros fuéramos elegidos y fuéramos salvos se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es uno de los motivos que Dios tuvo para morir por nosotros? Su amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó. Uno de los motivos fue porque nos amó. Nos amó tanto que dio su vida preciosa por ti y por mí, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos dio a su Hijo maravilloso. Otro de los motivos se encuentra en Efesios 1:5. Para ser hechos hijos de Dios, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente por su voluntad, ¿verdad? Envió a su Hijo para que nosotros fuéramos hechos hijos suyos. ¿Te das cuenta? Otro de sus motivos es para que fuésemos hijos suyos, ¿verdad? Acuérdense que todos somos criaturas de Dios, pero cuando tú aceptas a Jesús como tu único Salvador, vienes a ser adoptado hijo de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Cuando tú aceptas el sacrificio de Jesús y lo aceptas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, pasas a ser hijo de Dios. Ya no eres criatura, eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Entonces, otro motivo por el cual Dios nos eligió es para ser hijos de Dios. Otro motivo es para que fuésemos a la imagen de Jesús. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, nos dijimos la pregunta, ¿cuáles eran los motivos por los cuales Jesús nos eligió para que seamos de Él? 1, porque nos amó. 2, para que fuéramos sus hijos. 3, para que fuéramos conforme a su imagen. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros elegimos, como Jonás, ¿verdad? Y si elegimos no elegir a Dios y no obedecer, y si elegimos morir, ¿qué pasa? ¿Sabes cuál es el mensaje de Dios? Cuando nosotros estamos eligiendo no obedecer a Dios o estamos eligiendo morir eternamente, cuando nosotros nos montamos y decimos, no, no quiero creer en ese Dios, no quiero creer en el sacrificio de Dios, no quiero aceptar a Jesús como mi Salvador, prefiero morir, prefiero gozar la vida y después morir. Ay, todos vamos a morir. Pero ¿sabes cuál es el mensaje de Dios para tu vida y para mí? Mira lo que nos dice Dios en Ezequiel 33:11. Él no quiere que muera. Dice, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí. Y así tenga vida, pueblo de Israel. Vuélvete a Dios. Aléjate del camino de maldad para que no mueras. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. El deseo del corazón de Dios es que no muramos, no muramos. Él dice, yo no quiero que mueran, no quiero que mueran, sino que se vuelvan a mí, que crean en mí, que sean hijos míos, que se vuelvan de su mal camino, que se alejen de todas esas cosas malas que están haciendo, ¿verdad? Él no quiere que muramos. Él quiere que vivamos para siempre con Él, ¿verdad? Y que nos alejemos de toda nuestra maldad. Ese es el mensaje de Dios para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos aferrados en no creer en Dios y en estar haciendo cosas malas, el Señor te está diciendo, hijo, ya no sigas haciendo eso. Yo no quiero que mueras, hijo.
escucha, acepta la salvación que mi Hijo Jesús vino a darte en esa cruz, ¿verdad? No quiero que mueras, yo quiero que te alejes de tus malos caminos, ¿verdad? Y que te vuelvas a mí, que creas en mi Hijo, el que mandé por ti para salvación por ti, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Dios no quiere que moramos. Él quiere que nos salvamos, ¿verdad? Él quiere que vivamos eternamente allá con Él y que nos vayamos con Él. Acuérdense que Él está preparando moradas en el cielo para todo aquel que crea en su Hijo y que le acepte con un corazón y que se arrepienta de sus malos caminos, ¿verdad? Y que lo acepte en su corazón. Eso es lo que desea, eso es lo que desea Dios de nosotros, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Así que Dios eligió a todos para que reciban la salvación. Dios nos eligió a todos y para que les sirvamos. Pero nadie está obligado. Déjame decirte que nadie está obligado a que lo acepte. Nadie, ni tampoco está obligado a que le sirva, ¿verdad? Dios está al alcance de todos, pero Dios no te va a obligar, no te va a obligar. Así como no obligó a Adán y a Eva a que le obedecieran, así a nosotros no nos va a obligar a que le aceptemos, a que aceptemos a Jesús, no nos va a obligar, ni nos va a obligar que le sirvamos, ¿verdad? Cada uno tiene el derecho de hacer sus propias elecciones, así como Adán y Eva tuvieron el derecho de hacer su elección, ¿verdad? Dios no hizo robots ni máquinas, ¿verdad? Dios nos hizo con un libre albedrío. Así que tú tienes la opción de elegir, ¿verdad? Y decidir por el buen camino o el mal camino, por la salvación o por la muerte, obedecer o desobedecer, servir o no servir. Es la elección de cada uno, pero la salvación es para todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero solo recuerda que Dios quiere que nos volvamos a Él. Él no quiere que muramos, ¿verdad? Él quiere que nos alejemos de nuestra maldad. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, la salvación es para todos y el servir a Dios es para todos. Todos somos elegidos por Dios y todos tenemos una función en este mundo. Todos tenemos un propósito en este mundo. Solo está en que cada uno acepte obedecer o desobedecer. Pero acuérdense que el desobedecer siempre va a tener sus consecuencias, ¿ok? Y recuerden que Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere la vida para el pecador, ¿verdad? Bueno, ¿qué aprendemos de nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha? Pues hoy aprendimos que el plan de Dios es para todos, ¿verdad? Y para nosotros. El plan de Dios para nosotros es la salvación. En primer lugar es la salvación, ¿verdad? Porque Él nos amó y nos creó para vivir junto con Él para siempre. Ese es el deseo de nuestro Dios, ¿verdad? Él formó un plan maravilloso. Envió a su Cristo Hijo a morir por nosotros. Y Él desea que algún día estemos con Él para siempre. Pero necesitamos aceptar ese plan de salvación, el sacrificio de su Hijo, y aceptarlo como nuestro Salvador y como nuestro único Dios. Acuérdense que dijo Isaías, no hay otro Dios, no hay más. Soy el único Dios y no hay más, ¿verdad? Entonces, tenemos que aceptar eso y adorarlo a Él nada más. Nada de imágenes, nada de otro Dios. No hay otros dioses, no hay otras imágenes, no hay nada. Solo hay un Dios al cual le debemos nuestra alabanza y nuestra adoración. Y es el que está en los cielos, nada más a Él, ¿verdad? Para eso nos formó Dios, para eso nos creó Dios, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos acceso a ese plan de salvación, ¿verdad? Pero eso es una elección tuya y mía, nada más. Que seguro que si ustedes aceptan elegir servir a Dios, pues no estarán eligiendo el mal, ¿verdad? Pero si eligen no seguir a Dios, obviamente que estás eligiendo el camino de maldad, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si hoy elegimos servir a Dios? Y elegimos la vida y elegimos servir a Jesús.
¿verdad? Y elegimos la salvación que Jesús nos ofreció en la cruz, ¿verdad? ¿Qué les parece? Si elegimos eso y elegimos obedecer a Dios, ¿verdad? Y hacer una elección que sea para nuestra vida, una vida eterna, ¿verdad? Pero escucha, cada vez que ustedes tengan que hacer una elección, por más sencilla que sea, por más sencilla que sea, cuando tú tengas que hacer una elección, ¿verdad? Por más sencilla que sea, lo primero que debes hacer es cerrar tus ojitos y ponerte en oración y pedirle a Jesús la dirección correcta, lo que tengas que hacer, ¿verdad? Pedirle que te ayude a tomar la mejor decisión. Y solo así podremos tomar decisiones con sabiduría, ¿verdad? Solamente así, tomando en cuenta a Dios, ¿verdad? Solamente así tomaremos con sabiduría la mejor decisión para nuestra vida. Pero recuerda siempre que debemos seguir su ejemplo de servicio también, ¿verdad? Ayudando a otros, ya sea presentándoles el mensaje a otros, el plan de salvación, ¿verdad? Hablándoles de Jesús, ¿verdad? Obedeciendo a tus padres, obedeciendo a tus maestros, a la gente mayor, haciendo tus labores con amor, recordando siempre que cuando hacemos todo esto, estamos obedeciendo a Dios y sirviendo a Dios, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha, ¿verdad? Muchas gracias por haberse conectado a Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Vamos a despedirnos, vamos a dar una pequeña oración para despedirnos, ¿ok? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, precioso Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por nuestro tema del día de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones correctas delante de tu presencia, Señor. Porque ahora aprendimos, mi Dios, que cada decisión tiene sus consecuencias, Padre. Si optamos por desobedecer, Señor, las consecuencias van a ser terribles. Pero si optamos por obedecerte, Señor, vamos a obtener beneficios, Señor, hermosos para nuestra vida, Señor. Solamente beneficios buenos, Padre Santo, que beneficiarán nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos a ser cada día, Señor, obedientes en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu sacrificio, Señor, y ser obedientes, Señor, y obtener, Señor, esa salvación la cual tú veniste, Señor, a darnos en esa cruz, Señor. Señor, ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a ser, Señor, cada día, Señor, mejores delante de tu presencia, Señor. Ser obedientes, Señor, con nuestros padres, ser obedientes con nuestra gente mayor, Señor. Con todo lo que seamos, Señor, tenemos que ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Padre Santo, y ayúdanos a entender cuál es el propósito que tenemos en esta tierra, Señor. Ayúdanos a entendernos, Señor, y ayúdanos, Señor, a obedecer cuando tú nos mandas a hacer algo, Padre. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Primeramente, Señor, el obedecer, Señor, en la encomienda que nos hiciste, Señor, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es la primera encomienda como hijos tuyos que tenemos, Señor. El servirte, Señor, el ir a hablar a otros, Señor, del plan de salvación. Decirles, Señor, que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que murió por ellos, Señor, que hay un Dios, Señor, que tiene planes maravillosos para la vida de ellos, Señor, y que les amas con amor eterno, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Ayúdanos a ser valientes, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor, a todo aquel que lo necesita y que esté necesitado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes en tu palabra, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues esa fue nuestra lección del día de hoy. Yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por las redes sociales. Dios me los bendiga.
Que Dios los guarde y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bye.